Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, colegas, exalumnos, todos bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast, a este podcast número, quién sabe qué número sea. Sí, ya sé que hace mucho tiempo que no estaba por acá, ya sé que tiene un rato que no me veían, bueno, no me ven porque es podcast, pero que no me escuchaban. Y es que habíamos tenido varias cosas muy interesantes en escritura internacional que estuvimos atendiendo y bueno, no queríamos simplemente hacer un podcast y ya, ¿no? O sea, no queríamos decir cualquier cosa. La idea, para los que no nos habían escuchado antes, es que en este podcast tenemos un espacio abierto después de la clase, es la postclase. Después de clase nos quedamos un rato platicando acerca de algunos temas que se quedan en el tintero, que no nos da tiempo de revisar porque pues el programa y el tiempo de clase pues es corto y que luego a veces algunos temas están un poco más allá del temario, ¿no? Entonces, en este espacio vamos a procurar o hemos estado procurando platicar de cuestiones que tengan que ver con el mundo, con la globalización, con las relaciones internacionales, con la ciencia política, la filosofía, con las ciencias sociales, ¿no? En este lenguaje mucho más abierto, mucho más próximo a todos los escuchas, para poder entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Es un nuevo canal que teníamos, que tenemos, que hemos estado desarrollando desde hace tiempo, y para podernos acercar ya sin este lenguaje tan técnico, ¿no? Así como entre nos, platicando qué es lo que está pasando en el mundo, que me preguntaban, luego me preguntan los alumnos, ¿no? Muchas cosas y me dicen que les platique así como fuera de clase, porque ya cuando estamos fuera de clase, pues hablamos ya así como con este lenguaje más franco, ¿no? Y entonces entendemos a veces un poco más. Y luego pues, yo traigo la inercia pues, la cuestión de las clases y del tiempo que tenemos que decir ciertas cosas. Tiendo a hablar muy rápido. Y bueno, aquí ya nos podemos relajar un poquito más. Sin cortes comerciales, sin cortes de ningún tipo. Nos extendemos todo lo que aguanten, ¿no? Es aproximadamente una hora más o menos de este podcast, un poco menos, ¿no? Entre media hora, 40 minutos, una hora, lo hemos hecho. Ahí en una de estas rompimos el récord, creo que hicimos una hora cuarenta y tantos minutos, una vez que estuvimos explicando la guerra de Rusia y Ucrania. Y bueno, ahorita lo que queremos hacer, volviendo nuevamente a retomar otra vez el podcast, es queremos explicar las noticias más importantes que sucedieron en esta semana número 34 del año 2023. Sucedieron varias noticias muy importantes. Y me había preguntado un CEO, un director de empresa, que muy bueno pues, en la empresa, ¿no? Que desarrolla y en marketing y en muchos temas que tienen que ver con las empresas, pero que me decía, no sé nada, voy a platicar con varios gerentes de marca, con varios directores, gente muy importante, y ya medio me estuvieron eh, medio diciendo y medio platicando que había pasado a nivel económico en el mundo, que cómo es que se había caído el avión de Prigozhin. Y yo no sé ni quién es Prigozhin, me decía, ¿no? No tengo idea de lo que están hablando, sé que hay una guerra en Rusia, pero necesito que me expliques, por favor, rápido y ya, así inserta el chip en mi mente para poderlo saber todo, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso nos dedicamos en Escritor Internacional. Entonces dije, bueno, te voy a dedicar el podcast para explicarte lo que está pasando desde lo más básico, ¿no? O sea, yo sé que nuestro público muchas veces ya conoce, tiene ciertos principios de algunos conceptos, ¿no? De ciencias sociales. Algunos estudian filosofía, algunos estudian relaciones internacionales, ciencia política, administración, sociología, etcétera, ¿no? Cualquier ciencia social y de alguna manera pues conocen algunos principios, ¿no? No están totalmente ajenos si les digo liberalismo, si les hablo acerca del neoliberalismo, por ejemplo, o la globalización, cosas así, de alguna manera entienden, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablarlo desde un principio muy básico, ¿no? Como si estuviéramos hablando con un odontólogo, no por menospreciar a los odontólogos, ¿no? Pero por lo regular, pues un odontólogo se dedica pues a estudiar los dientes, ¿no? La salud, la medicina, etcétera. Pues no le daría tiempo real de ponerse al corriente de todo lo que sucede, más allá de lo que pasa en las noticias, ¿no? Entonces, lo vamos a explicar de forma muy somera, muy básica,
muy rápida, estas 5 noticias más importantes de la semana 34, dijimos, del año 2023. Y yo espero que de alguna manera ustedes, los escuchas, nos, o en este caso a mí, ¿no? Me digan qué tipo de lenguaje prefieren, ¿no? O sea, obviamente aquí pues estamos abiertos y platicamos, pero lo que quisiera es saber si de alguna manera es necesario hacer ciertas explicaciones previas, un poco más básicas de la forma en la que he hablado hasta el momento, para poder dirigir un poco la charla en ese sentido, ¿no? La idea es que pues ustedes también en los comentarios de la plataforma en la que sea que estén escuchando el podcast, pues pregunten, sugieran temas para que podamos platicarlos, para que podamos prepararlos de alguna manera en la semana y ya al fin de semana la idea es que podamos pues, hablar de los temas que están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho esto, vamos a comenzar con estas primeras 5 noticias más importantes, ¿no? Y una de las cosas más importantes, más trascendentales a nivel económico, político, social, geopolítico, ¿no? De lo que sucedió ahorita. Yo creo que es del año y puede ser incluso bueno, de la década, ¿no? Porque estamos apenas en el 23, todavía faltan muchos años por vivir esta década. Pero sí es una noticia muy importante, ¿no? Y esta es la adhesión de estos nuevos miembros de los BRICS. Se añadieron varios países a esta organización de los BRICS y vamos a empezar por ahí. ¿Qué son los BRICS, no? ¿Qué son los BRICS? Bueno, ustedes saben que después de la Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo ya después de la caída del socialismo, ¿no? Ya estamos en el 91, 1991, caída del régimen socialista, caída de la URSS, y entonces el sistema político y económico hegemónico que se mantiene es la democracia en lo político, y en lo económico es el capitalismo, ¿no? Entonces hay muchos países que la mayoría son capitalistas y tratan de cambiar de sistema o tratan de convencer por muchos medios, ¿no? Violentos, por medio de muchas maneras, de cambiar a los regímenes que son de tipo socialista, ¿no? Que es una economía, un sistema económico opuesto al capitalismo, ¿no? Eso ya también lo vimos en alguna vez. Les sugiero que vayan allá a YouTube. Ahí tenemos pues, toda la lista de todos los videos que hemos subido en la vida. Y por ahí hay uno que es el capitalismo. Entonces ahí explicamos lo que es el capitalismo, las etapas del capitalismo, etcétera, etcétera. Para que sepan un poco mejor, ¿no? Entonces, en este antecedente en el que ya cae la URSS y entonces el sistema capitalista es el sistema que ganó, digamos, la guerra, ¿no? Ganó todo este movimiento de la Guerra Fría, se impuso en el mundo y entonces hay un grupo de países que son los más ricos de todos, los que lideran todo este movimiento económico, ¿no? Que es el G7. Antes era el G8, o sea, en el G8 estaban Francia, Estados Unidos, los más ricos del mundo, ¿no? Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, y antes estaba también Rusia. Lo sacaron hace apenas unos años por obvias razones, por la cuestión de la guerra, ¿no? Rusia se ha visto restringido en mucho sentido, en muchas organizaciones, en muchos foros en los que estaba integrado con países europeos, y lo han estado sacando y excluyendo, que es lo mismo, este, por el motivo de la guerra, ¿no? Bueno, es otro tema, entre comillas, ¿no? Vamos a verlo después. La cuestión es que esta economía capitalista pues está dirigida por estos países más ricos del mundo, el G7, actualmente el G7, y entonces hay otro grupo de países que no son tan ricos, que de hecho son más bien economías emergentes, o sea, economías que últimamente han tenido mucho crecimiento y que, pues si se juntan, o sea, si se juntan varios países, de alguna manera buscan tener un tipo de contrapeso con respecto a las economías más ricas del mundo, ¿no? Entonces se juntaron estos países allá por el 2009, se juntaron los BRIC, ¿no? Que son los BRIC, es Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Los BRIC. Y ya un par de años después, se le integró Sudáfrica. Por eso ya son los BRICS.
Entonces, estos países, esta alianza económica, que es finalmente una alianza económica, va a tener un contrapeso, o sea, no va a equiparar a los países más ricos del mundo, pero son países que tienen muchísima gente, o sea, es India que tiene una cantidad impresionante de millones de indios, China, ¿no? Rusia, entre todos tienen el 26% del territorio del mundo y tienen el 42% de la población, o sea, casi la mitad de la gente del mundo está dentro de los países del BRIC, de los BRICS, ¿no? Entonces, ahí ya, si se fijan, pues sí, ahí hace un contrapeso, más o menos empieza a hacer un contrapeso, ¿no? Por ejemplo, el Producto Interno Bruto Mundial, o sea, la cantidad que produce el mundo, todo el mundo, lo que se produce, lo que hace el mundo, si se pudiera vender a un extraterrestre, digamos, toda esa producción, el 31% es de los países más ricos del mundo y en cambio, si se juntan estos países de los BRICS, toda la producción alcanza un 24%. Entonces, o sea, hay varios estándares, ¿no? Para poder analizar esto. Pero la idea es crear un equilibrio, ¿no? Más o menos ahí está el equilibrio, más o menos, o sea, obviamente todavía ganan los países más ricos del mundo, pero la organización de los BRICS se dio para eso, para poder crear un contrapeso, ¿no? A estas economías emergentes que van creciendo sostenidamente desde hace mucho tiempo y que pues juntas pueden representar un contrapeso contra estas economías y contra los bancos de estas economías, ¿no? Porque también sabrán que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se establecen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que sirven para prestar dinero a los países pues, más pobres, ¿no? O tercermundistas, dirían otros, o en vías de desarrollo, dirían otros, ¿no? Pero, perdón, se me fue checo el agua. ¿Qué? Entonces, están estos bancos a nivel internacional que prestan dinero a los países, pero les prestan dinero siempre y cuando cumplan con las políticas que les convienen a estos bancos internacionales, que son políticas neoliberales, ¿no? O sea, entiéndase que en muchos de los casos, por ejemplo, no les prestan dinero a los países pobres si lo que quieren hacer con ese dinero es financiar, por ejemplo, el desarrollo de las universidades para crear técnicos que puedan manejar las diferentes pozos petroleros, ¿no? Del país, de cualquier país. Entonces, no aprueban esos préstamos, ¿no? Ellos prefieren prestarte dinero si con ese dinero vas a contratar a expertos extranjeros que puedan controlar la empresa, ¿no? Entonces, esas políticas siempre favorecen a los capitalistas que son pues, los miembros de estos países del G7, ¿no? O sea, las empresas que son estadounidenses, las empresas británicas, las empresas de estos países, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer los BRICS es crear, de hecho ya lo hicieron, ¿no? Ya crearon su propio banco, se llama el Nuevo Banco del Desarrollo, lo crearon en el 2014, precisamente para poder contrarrestar a estos bancos internacionales capitalistas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que favorecen a estas políticas neoliberales, ¿no? Entonces, este banco, el nuevo Banco del Desarrollo de los BRICS, bueno, ya con ese, lo que hace es que a ellos sí financian ciertos proyectos que apoyan al desarrollo de las personas, ¿no? No tanto al capital y no tanto favorecen a las empresas, sino favorecen directamente el desarrollo de los países, ¿no? Y acuérdense que el desarrollo no es lo mismo que el crecimiento, ¿no? Crecimiento es de tamaño y desarrollo es de calidad. Entonces, pues el desarrollo implica el tener mayor conocimiento, el que el conocimiento sea dentro, que lo tengan
los técnicos oriundos del país, ¿no? O sea, no que lo tengan los extranjeros y tengamos que depender como nacionales de que los extranjeros vengan y manejen los recursos naturales o manejen las empresas nacionales, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Estos son los BRICS. Ahí están y en este momento de la historia de la vida, pues acaban de ampliar sus miembros apenas en esta semana. Invitaron directamente, bueno, aceptaron, ya había muchos países que estaban ahí en la cola para poder entrar a esta organización, porque tienen evidentemente entre ellos, tienen políticas favorables en cuanto al comercio, ¿no? Se cobran poquitos impuestos para importarse cosas, tienen precios favorables, ¿no? Se ponen de acuerdo para poder comerciar mejor y esto pues a cualquier economía pues le conviene, ¿no? Pero pues no aceptan a cualquier economía. Obviamente tienen que buscar economías que tengan más o menos las mismas características de crecimiento y de desarrollo para que estén más o menos en el mismo nivel, ¿no? Algunos muy aventureros hablan acerca de que esto puede ser el principio de una especie, bueno, hablaban, lo asemejaban con la Unión Europea, ¿no? De alguna manera, con la Unión Europea, este grupo de países también que tienen su propia moneda incluso, algo más o menos así, pero en un estadio muy, muy, muy primario, ¿no? O sea, ni siquiera se había, es objetivo de los BRICS, ¿no? El juntarse de esa manera. Pero bueno, lo digo para crear una especie de paralelismo, ¿no? Y que pudiéramos entender un poco cómo es esta organización económica. Entonces, este día, esta semana, aceptaron a 6 países nuevos. A Etiopía, a Irán, a Emiratos Árabes Unidos, a Argentina, a Egipto y a Arabia Saudí. Entonces, aceptan a estos países, ¿no? Ya se va a llamar BRICS más, ¿no? No le van a poner las iniciales de cada país, ¿no? Es BRICS más, así se va a llamar. Y bueno, ya con esta adhesión de estas economías, pues ya ahora sí le dan un contrapeso mucho más poderoso a estas potencias económicas capitalistas occidentales, ¿no? Casi siempre que decimos occidental, pues nos referimos a los mismos, ¿no? A los miembros del G7, a Francia, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Canadá, todos estos países. Entonces, ya con estos miembros, pues ya ahora sí hay números que sobre todo con la perspectiva que se tiene de crecimiento de la población de estos países, o sea, eh, el crecimiento de la población en India y en China proyectado de aquí al 2050, me parece que va a superar el doble de la población actual, ¿no? Entonces van a ser los países que tienen la primer cantidad de población en el mundo. Y mientras más gente haya, pues hay más gente que puede producir, ¿no? Hacer cosas, trabajar, trabajadores. Entonces son países que en el futuro van a ser potencias. No, China ya lo es. También India, ¿no? Pero se van a separar por completo de estas economías occidentales capitalistas. Simplemente por el número de personas que tienen y que van a poder trabajar, ¿no? Lo que va a implicar, por ejemplo, con el precio del salario y obviamente con el precio de los productos que se puedan hacer en esos países, ¿no? Entonces todo esto va de la mano, todas estas proyecciones van de la mano, y ahora los BRICS pues ya tienen una fuerza una fuerza económica mucho mayor de la que tenían antes, ¿no? Sobre todo que si vemos estos países que se integraron, ¿no? Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, sobre todo esos tres que son miembros de la OPEP, y como saben, la OPEP pues es la organización productora de petróleo del mundo. O sea, estos 3 países son de los productores, de los mayores productores de petróleo del mundo. Entonces, pues ya estamos hablando del control de la economía, de los recursos naturales que todavía en la actualidad, pues el petróleo todavía es el recurso más importante, ¿no? De aquí a 50 años veremos cómo cambia este recurso natural, ¿no? Ya viene entrada la cuarta revolución industrial, que es la tecnológica, en donde ya hemos visto cómo se han ido volviendo obsoletas las materias primas de las diferentes revoluciones industriales, ¿no? Desde el carbón que se utilizaba y luego se utilizaban, bueno, primero se utilizaba la leña, ¿no? Y bueno, toda la evolución del carbón, la electricidad, la energía nuclear, el petróleo que todavía pues se está utilizando hasta que se acabe,
porque representa una economía fundamental en el mundo. O sea, aunque se esté acabando el planeta, hay intereses muy importantes que van a mantener y van a tratar de mantener la hegemonía de estos, del uso, de la utilización de estos productos del petróleo para los combustibles y para la producción de cosas, ¿no? De plásticos y de cosas. Bueno, la cuestión es que, pues ya este grupo de los BRICS, pues ya tiene una importancia mucho mayor porque la inclusión de estos países pues también abre la posibilidad a que en el futuro otros países ya de forma mucho más fácil o más directa o más común se puedan añadir a este grupo, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones que implican pues el funcionamiento de los BRICS. Vamos a ver qué tanto funciona para el desarrollo de estas economías. Por lo tanto, había una cuestión muy importante que también quería ligar a la segunda noticia, ¿no? A la segunda noticia más importante de la semana. Estoy aquí revisando en América, vamos en orden con respecto a las regiones del mundo, ¿no? Entonces, bueno, Argentina fue uno de los países invitados de los nuevos miembros de los BRICS, que ya pertenecen ahí, van a estar oficialmente el 1 de enero del 2024, o sea, ya el año que entra, de forma oficial, van a estar integrados. Y pasa una cuestión curiosa con Argentina que pues vamos a aprovechar para comentar, ¿no? Y es que Argentina tiene una crisis económica muy importante desde hace muchos años. Ella pidió dinero en una crisis, eh, bueno, después de la dictadura, tuvieron muchos problemas económicos y pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Entonces, están endeudados, están muy endeudados porque la deuda pues genera intereses y no han podido pagar bien los intereses y a cambio de prestarles dinero, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es que los condiciona a los argentinos para que les pague ese dinero de vuelta, ¿no? ¿Cómo le paga el país, Argentina, cómo le paga al Fondo Monetario Internacional? Le dice, bueno, ok, te voy a pagar tanto porcentaje de los impuestos que yo cobro, ¿no? Y en lugar de que esos impuestos que cobra los inviertan pues, en la gente, ¿no? En los recursos, en la infraestructura del país, pues se van para pagar esta deuda. Entonces, pues los argentinos no están de acuerdo porque además toman dinero, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? Del dinero que debería ser para las pensiones. Y, por ejemplo, les recortan la edad de pensionar de las pensiones y entonces los argentinos tienen que trabajar más, reciben menos dinero, ¿no? La población, pues es quien sufre directamente estas formas de pago, ¿no? Y al Fondo Monetario Internacional, pues no le interesa, él lo que quiere es que le paguen. Y al gobierno, pues como son gobiernos de turno, los gobiernos que eran de derecha, como el de Mauricio Macri, que fue uno de los anteriores, bueno, el anterior, de hecho, el gobierno anterior, estaba a favor de esta política y pedía recursos, ¿no? Bueno, el gobierno de Argentina cambió. Este último gobierno es más del estilo socialista, es más del estilo de Kirchner. Por ahí hay unos videos en donde hablamos acerca bueno, de la historia de Argentina, el kirchnerismo, y hablamos del peronismo y varias cosas. Pero en términos generales es un gobierno que está a favor del pueblo, ¿no? Es más bien populista, está más bien es de izquierda, o sea, está más a favor de apoyar directamente a la población en lugar de apoyar políticas económicas, macroeconómicas, que puedan favorecer a la gente en la derrama económica, ¿no? O sea, los que piensan, los de derecha o los economistas liberales, capitalistas, piensan que si la economía apoya a los grandes productores, a las grandes empresas, como consecuencia, pues los trabajadores de alguna manera también van a verse beneficiados, ¿no? Pero en caso, o sea, esos son los últimos, o sea, la derrama implica que favorecen a los de arriba y luego se va derramando hasta que cae a los de abajo.
y muchas veces ya no cae el beneficio hacia abajo, ¿no? Realmente la gente sigue en las mismas condiciones, con precios altos, etcétera, etcétera. Y en el caso de los gobiernos o de las tendencias económicas de izquierda, se favorece mucho más a los gobiernos, a las políticas que apoyan directamente a la gente, ¿no? En programas sociales, apoyos económicos directos, ¿no? O sea, directos que le dan dinero directamente a la gente o le dan dinero directamente a las asociaciones que ayudan a la gente, ¿no? A las escuelas, a las guarderías, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en Argentina se ha tenido este gobierno de izquierda y aún así pues sigue una crisis, ¿no? O sea, a nivel económico uno no resuelve una crisis económica de un día para otro, implica pues muchas cosas. Y entonces se pidió otros 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional que justamente esta misma semana se aprobaron y prácticamente todo ese dinero se va a ir a pagar los intereses, o sea, es dinero y es deuda que no está produciendo nada, ¿no? Sino que se está yendo a producir, o sea, lo único que produce es deuda. Entonces la gente va a tener que pagarlo y es una cuestión económica en la que ya está metido Argentina y que pues tiene que resolverla. Pero se junta, acaba de ser también la semana pasada, unas elecciones presidenciales primarias, o sea, todavía no son las de verdad, pero son elecciones que ayudan a determinar quiénes son los favoritos para enfrentarse en la contienda electoral oficial que va a ser más adelante. Y ganó un señor Milei, eh, que tiene una ideología de ultraderecha. Ultraderecha quiere decir lo que le sigue al neoliberalismo, ¿no? O sea, totalmente conservador, totalmente capitalista, a favor de gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, se lleva muy bien con el gobierno de Trump. Bueno, ahorita ya Trump no gobierna, pero bueno, se lleva muy bien con Trump. Trump lo felicitó por haber ganado. Se lleva también muy bien con Bolsonaro. No sé si recuerdan en Brasil cómo este personaje también era muy de derecha, ¿no? Lo que le interesaba era la explotación del Amazonas y no le importaba para nada, negaba el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este pensamiento liberal, pues choca directamente con el pensamiento de izquierda, digámoslo así, que está presente en el fundamento de las BRICS, ¿no? Que es una economía alternativa precisamente al gobierno, a las economías capitalistas. Entonces, a pesar de que Argentina fue aceptada en los BRICS, pues está en entrever porque Milei ha dicho que de ser presidente de Argentina, pues va a cambiar todas las políticas que se han de alguna manera revertido con este gobierno de izquierda y las va a reencaminar a que nuevamente sean políticas económicas de derecha y por lo tanto se va a salir de los BRICS, ¿no? Entonces, ahí hay una amenaza en ese sentido, de que independientemente del esfuerzo que fue el haber sido miembro, bueno, el haber solicitado ser miembro durante mucho tiempo, de hecho Brasil le ayudó a entrar a Argentina a los BRICS, o sea, pues hizo palancas, ¿no? Decimos en México, le hizo palancas para poder entrar. Y bueno, ahora el supuesto gobierno de Milei puede echar para atrás todo este movimiento, ¿no? Acuérdense también que en América Latina, ahorita en este momento, en este preciso instante, hay una tendencia todavía muy marcada de gobiernos progresistas que han ganado las elecciones, o sea, gobiernos de izquierda, gobiernos que de alguna manera están más a favor de la gente, del pueblo, como decíamos, estas políticas de izquierda. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, que acaba de ganar otra vez Lula da Silva. Por ejemplo, en México, con López Obrador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios países que están a favor más bien de estas políticas y que en estos momentos de coyuntura en el que coinciden estos gobiernos de izquierda, se aprovecha para poder firmar acuerdos, para poder hacer acercamientos diplomáticos, económicos y políticos, culturales incluso entre estos países, para afianzar pues los vínculos que pues estén en rumbo de pues de un desarrollo que no esté directamente vinculado con el capitalismo
que las potencias del G7 pues ya dominan, ¿no? Entonces, bueno, ahí están estas dos principales noticias que ahorita me surgen, bueno, porque se vinculan, ¿no? La de Argentina y la de los BRICS. Les digo, la de los BRICS yo creo que es de las más importantes del año, al menos, sí es de las más importantes del año, porque sí representa un nuevo orden mundial, ¿no? Incluso los BRICS estaban hablando en esta reunión que hubo, hablaron acerca de la desdolarización, ¿no? Y eso significa que, pues, que van a dejar de utilizar el dólar, que es el que se utiliza por lo regular en todo el mundo, para las transacciones de todo tipo, y que favorece evidentemente y directamente a Estados Unidos, y van a empezar a utilizar otro tipo de monedas. Por ejemplo, Brasil creo que ya empezó a utilizar, creo que fue Brasil, no me acuerdo ahorita, pero uno de los países ya utilizó su propia moneda para pagar una deuda, creo que a China también. O sea, ya están utilizando moneda propia y se piensa que en el futuro puedan manejar una moneda de creación de estos países, ¿no? O sea, que emita el mismo banco de desarrollo de los BRICS, ¿no? Entonces, esto pues también implica que le reduce el poder económico a Estados Unidos y por eso decíamos que es tan importante para poder definir, para ir definiendo, porque no se define de un día para otro, ¿no? Este nuevo orden mundial en el que, pues, como ya saben, antes existía Estados Unidos como una superpotencia mundial, hasta que, pues ahora China ya le está pisando los talones, y no nada más China, ¿no? Sino otros actores que también están surgiendo y otras organizaciones, precisamente como los BRICS, que ya no nada más son uno, ¿no? Sino son varios países que ya enfrentan a Estados Unidos como economía o como potencia, ¿no? También la Unión Europea, por ejemplo, y bueno, otros países emergentes que por sí mismos pues ya no están permitiendo que Estados Unidos sea la única hegemonía en todos los sentidos, ¿no? Rusia pues también está ahí, aunque perdió poder después de la caída de la URSS, pues sigue teniendo poder, por lo menos poder militar, ¿no? Para poderse mantener ahí en la vanguardia. Entonces, bueno, Rusia a su vez, Rusia a su vez está en esta guerra con Ucrania. Les recuerdo y les recomiendo que escuchen la serie que hemos estado subiendo se llama Guía para entender lo que pasa, y en este caso la guía es para entender lo que pasa en la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, ahí está en internet, ya subimos el capítulo 1, estamos subiendo ya el capítulo 2, son 3 capítulos para que entiendan todo el origen. Le damos un recorrido a toda la historia de Rusia y la de Ucrania, para ver cómo se van mezclando estos países y quién es quién en la guerra, ¿no? Porque también se hablaba de que el territorio de Ucrania era de Rusia y en el territorio de Ucrania vivían rusos. Y bueno, ahí toda esa cuestión la vemos particularmente en toda esta serie. Y es gratis, ¿no? Ahí escúchenla, es gratis. Se la recomendamos mucho. Ahí estamos con la línea de tiempo, obviamente mostrando toda la línea de tiempo. Y con esta guía en la que es un texto, que bueno, ahí les explicamos todo, ¿no? Pero ahorita pues nada más voy a hacer referencia muy rápida a esta guerra de Rusia en la que se está peleando con Ucrania por territorio, y acuérdense también que la OTAN, que es esta organización de países del Atlántico, o sea, Occidente, ¿no? Occidente se organiza en esta OTAN y lo que buscan es disuadir de cualquier tipo de ataque a Rusia. Como saben, esta organización viene desde el término de la Segunda Guerra Mundial y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues para evitar cualquier tipo de intervención directa de la URSS, pues se creó esta policía, digámoslo así, ¿no? Esta organización, esta policía internacional conformada de varios países occidentales que en términos generales decían, si Rusia me ataca a mí, es como si me ataca a todos mis compañeros, ¿no? Entonces todos respondemos. Entonces de esa manera disuadían a Rusia de intervenir directamente militarmente en algún país de Occidente, ¿no? Y a su vez Rusia organizó
tratado de Varsovia, en el que también era una organización de la misma índole, ¿no? De índole militar, y para tratar de disuadir cualquier tipo de conflicto. Entonces, viene desde ahí la OTAN, se habían organizado precisamente para disuadir, ¿no? Los ataques, ya dijimos. Y cuando cae la URSS, Gorbachev, que es quien estaba firmando pues todos los acuerdos de que ya se estaba desmoronando la Unión Soviética, habla con la OTAN y a la OTAN le dice bueno, que la URSS va a perder su poder militar, pero a cambio pide que la OTAN ya no siga avanzando más allá de donde estaba, ¿no? Estaba en los países de Europa y dice, ya quédate ahí, tú ya no tienes que avanzar para nada, ya se acabó la Guerra Fría, yo ya perdí, dice la URSS, ya perdí, ya no voy a atacar a ninguno de los países, ya no tengo dinero, entonces ya nada más te pido por favor que no avances. Y fue un acuerdo verbal que se tuvo con el director de la época de la OTAN, y la OTAN desde entonces siguió avanzando en Europa, siguió anexando países, los invitaba a que fueran parte de la OTAN, invitó a los países de Europa del Este a que fueran parte de la OTAN, se empezó a aproximar a donde estaban los territorios de Rusia. Rusia se empezó a sentir pues, un poco asfixiado y le decía a la OTAN, ya por favor, deja de estar avanzando, y la OTAN no le hacía caso, y siguió avanzando, hasta el punto en el que Rusia ya se sintió muy asfixiada. De pronto la OTAN dijo, ya vamos a entrar en Ucrania, ¿no? A ver, Ucrania, te invito a que seas parte de la OTAN. Bueno, no lo invitó realmente, sino que al contrario, ¿no? Ucrania estuvo buscando ser parte de la OTAN, y la OTAN coqueteaba todo el tiempo, y Rusia manifestaba su inconformidad porque se siguieran acercando y porque siguieran coqueteando con países en territorios que ya no le correspondían, sobre todo porque, como decíamos, ya se había terminado la Guerra Fría, ¿no? Entonces ya no tenía ninguna razón de ser. Y entonces de pronto las proximidades a las que llega la OTAN y los ejercicios de guerra que luego hacen ya ponían muy nerviosos a Rusia, ¿no? Llegó un momento en el que Rusia sabía que en un ataque, si disparaban un misil desde el territorio que era parte de la OTAN, en 6 minutos llegaba a Moscú. Entonces en 6 minutos pues ya los rusos ya se sentían muy presionados, y entonces fue cuando empezaron a hacer estas aproximaciones de la guerra, ¿no? Fue uno de los motivos principales por los que empezó esta guerra. Y bueno, esta guerra sí la peleaba obviamente el ejército ruso, pero el ejército ruso subcontrató a otro grupo de mercenarios, que son estos militares independientes. Lo subcontrató como una policía privada para que hicieran estos primeros ataques en Ucrania. Este es el famoso grupo Wagner, que pues por ahí anda, bueno, ya se deshizo, ahorita vamos a eso, pero este grupo de militares estaban en varios lugares del mundo, no nada más en Ucrania, ¿no? También en África hay posiciones estratégicas para Rusia, en algunos países donde tienen minerales como el litio, que están explotando, y que Rusia pues ya así como que apartó, ¿no? Dijo, a ver, yo aparto allá en África, porque también China está muy fuerte invirtiendo tanto en América Latina como en África, ¿no? Entonces, Rusia pues mandó a estos soldados para que cercaran, de alguna manera controlaran este recurso, y estaban por allá también, pero fueron también de los que comenzaron a invadir territorio de Ucrania, ¿no? Lugansk y Donetsk, estos territorios que están al sur de Ucrania, al sur y al este, pegaditos a Rusia, y ahí estaban, ¿no? Entonces, había el líder de este grupo, Wagner, era Prigozhin, este señor Prigozhin, que era un personaje muy cercano a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y era el encargado de enfrentar a estos, hacer el trabajo sucio, digamos, ¿no? A enfrentarse a estos ucranianos para evitar utilizar el ejército militar ruso, ¿no? A los militares rusos directamente. Entonces empezaron a tener el control, el grupo Wagner, de territorio,
que Rusia le había dicho que atacara, ¿no? En Ucrania. Y llegó un momento apenas hace unas semanas en las que Prigozhin se enemistó con Vladimir Putin porque dijo que de alguna manera se estaba rebelando en contra de Putin, del gobierno ruso, estaba diciendo que no le habían dado, que no le habían dado los suficientes cartuchos de municiones y que no lo habían apoyado, que habían dejado morir a muchos de sus soldados sin apoyo de los militares rusos cuando les habían solicitado. Entonces Prigozhin dijo que estaba muy enojado y dio a entender que se estaba rebelando y que iba a ir directamente a Moscú, a la capital de Rusia, para cometer un golpe de Estado, ¿no? Para tratar de quitar del poder a Vladimir Putin y ponerse él. Sentía, Prigozhin sentía que tenía mucho poder militar y creía que podía hacer este golpe de Estado, ¿no? Esto es lo que se supo. Acuérdense que también la información siempre, ya después de un tiempo, se conocen otras versiones, ¿no? Esto es lo que se sabe hasta el momento. Entonces, supuestamente iba marchando hacia Moscú para hacer un golpe de Estado. Y entonces Vladimir Putin se molestó muchísimo y condenó totalmente a Prigozhin, lo desheredó por completo, le quitó todos sus privilegios que tenía y dijo que iba a haber consecuencias muy graves. Entonces, finalmente Prigozhin no cometió el golpe de Estado, sino que se fue a Bielorrusia. Llegaron ahí a un acuerdo. Ya al haberlo desconocido Vladimir Putin a Prigozhin, pues ya era cuestión de que lo tenían que apresar y juzgarlo por esta traición e incluso lo pueden condenar a muerte, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, Prigozhin huyó vía Bielorrusia, se escapó y quedó todo un poco en la incertidumbre, ¿no? Finalmente también tiene mucho poder el ejército ruso y seguía controlando estos territorios en los que había entrado originalmente el grupo Wagner, pero había incertidumbre durante todo este tiempo, ¿no? Y en esta semana, en un vuelo, pues en el que estaba Prigozhin y otros líderes principales de Wagner, aliados directamente de Prigozhin, se derrumbó, ¿no? Iba volando y se derrumbó, supuestamente tuvo una falla, bueno, no se sabe realmente qué pasó, ¿no? Se especulaba con que hubiera habido un misil, después se piensa que no fue un misil, sino que fue una bomba interna, o sea, casualmente se murió él y se murieron los directores del grupo Wagner y en este momento pues todo el mundo duda de Rusia, de Vladimir Putin, porque Vladimir Putin y el gobierno de Rusia pues ha cometido atentados en contra de los detractores de su gobierno, los envenena o bueno, los manda a envenenar, bueno, es lo que se sospecha, ¿no? Que bueno, ahí está abierto para que uno lo interprete, pero finalmente salen envenenados o salen aprisionados, ¿no? Los mandan a aprisionar, precisamente porque no están de acuerdo con la discrepancia que pueden tener, ¿no? Con la crítica que puedan tener. Entonces, en el caso de Prigozhin, pues era el principal eh, líder, bueno, era el líder del grupo Wagner, y se habla de que precisamente eh, por este atrevimiento de haber mencionado, de haber sugerido que podía haber cometido un golpe de Estado, pues por eso es que lo mandaron matar, ¿no? Entonces, ya se disolvió el grupo Wagner, apenas el día de hoy se disolvió el grupo Wagner por parte de Vladimir Putin y se van a reestructurar nuevamente los órdenes de gobierno en ese grupo, ¿no? Paramilitar. Y bueno, ahí está. Creo que es la tercera noticia de la semana, importante. Ya casi para acabar, casi una por región, casi una noticia por región. La otra es una noticia mucho más agradable, mucho más bonita, ¿no? En India, esto también es muy importante. Una sonda india, Chandrayaan 3, alunizó, ¿no? Por primera vez en la vida, alunizó, evidentemente, en la Luna. Y después de varios intentos, ¿no? Había habido un intento incluso de Rusia. Acuérdense que también después de la Segunda Guerra Mundial existía esta carrera espacial. Estaba la carrera espacial y estaba la carrera armamentística, ¿no? Desde Estados Unidos en contra de la URSS
ahí invirtiendo por ver quién eran los primeros en llegar al espacio, quién eran los primeros en llegar a la luna, quién eran los primeros en inventar la bomba atómica. Bueno, ya está inventada, ¿no? Pero en desarrollar las armas supersónicas, etcétera. Había esta competencia, esta guerra fría, ¿no? Precisamente durante casi 50, no menos, durante 40 años, ¿no? Desde el 45 hasta el 80, hasta el 91, la Guerra Fría, ¿no? Entonces, quien ganó la Guerra Fría fue final, bueno, hubo varios, ¿no? O sea, el primer país que logró salir al espacio exterior fue Rusia. Acuérdense que colocó el primer satélite, ¿se acuerdan de Laika, la perra que mandaron al espacio? Y luego el primer astronauta ruso también. Y luego Estados Unidos contrarrestó con el primer hombre en la Luna, ¿no? Que también es muy, muy hablada esta historia de si llegaron o no llegaron a la Luna, que hay videos que muestran que sí, que no. Ya en la actualidad, pues ya hay mucha información que puede darnos pauta a pensar que sí se llegó a la Luna en ese momento, evidentemente, ¿no? A pesar de las especulaciones un poco de tipo conspiranoico, ¿no? De que no hayan llegado. Incluso yo sabía mucho de una versión que había dicho que Kubrick, que el cineasta, había hecho una versión, que la versión que salió del astronauta dando el primer paso a la luna y clavando la bandera de Estados Unidos en la luna, era falsa, ¿no? Y se basaban en decir que cómo es que la luna ondeaba si no había oxígeno en la atmósfera de la luna, y que era un set, y etcétera, etcétera, ¿no? También eso platicamos alguna vez, cuando hace muchos años todavía también se especulaba con eso, ¿no? Pero ahorita ya tenemos muchos elementos como para poder saber que sí se llegó a la luna, que sí Estados Unidos llegó a la luna por primera vez en la vida. Después llegó Rusia, posteriormente pues Rusia siguió en esta carrera hasta que logró llegar. Después llegó China y ahora India es el cuarto país en el mundo en el que logra esta tecnología, ¿no? En una campaña de desarrollo de de su, de su programa espacial indio, que fue muy barato, ¿no? Incluso fue más barato que una película Interestelar, creo que fue la película, no sé cuánto fue realmente de dinero, pero salió mucho más barato que la película, ¿no? Entonces, es una noticia muy buena porque finalmente la humanidad, pues en su conjunto va progresando, ¿no? Eh, y yo pensaba o sea, llega la sonda, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues va a ser terreno. Además, llegó a la parte que nunca habían llegado ninguna otra de las ondas. Llegó a la parte sur, ¿no? A la parte oscura de la Luna. Van a hacer exploraciones en ese lugar. Y bueno, ¿qué van a hacer? Van a hacer inspecciones del territorio, van a mandar ahí el carrito para que vaya revisando cómo es el terreno, van a ir recopilando algún material de ahí, ¿no? Tierra, rocas, lunares, cosas que ya ha hecho Estados Unidos, Rusia y China en su momento, cuando llegaron, pero es lo que yo pensaba, ¿no? Que la perspectiva que pueda tener, la perspectiva propia que pueda tener cada uno de los países, o en este caso India, de su propio de su propia nuestra experiencia, ¿no? Que ellos llegaron, ellos mismos prueban las rocas lunares, ellos mismos hacen los experimentos de forma empírica, pues le da una perspectiva muy diferente a lo que puede ser la experiencia de haber llegado, ¿no? Y esto a nivel mundial, pues me parece trascendental, que pues la tecnología ya se haga cada vez más accesible en ese sentido, ¿no? Ya 4 países, bueno, después va a haber más seguramente, y con el tiempo pues todavía más, ¿no? Y los viajes lunares, las vacaciones lunares, todo eso va a ser posible para las próximas generaciones, y a mí me parece maravilloso, ¿no? En Escritor Internacional también tenemos una sección donde hacemos prospectiva, y en donde vemos incluso pues cuánto tiempo va a durar el planeta y cuánto tiempo puede durar la humanidad, etcétera. Y las proyecciones que hay, si es que la humanidad quiere seguir viva después de cierto tiempo, es pues mudarse de planeta, porque las condiciones en de alguna manera van a ser limitadas en el futuro, ¿no? Entonces, estos eventos espaciales que son internacionales, pues me parecen fascinantes y dignos de poderlos platicar, ¿no?
más allá de la cuestión política. India, casualmente, pues es uno de los países de los BRICS, y entonces, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Ver cómo, pues, cómo estas economías están avanzando más allá del liderazgo que siempre han tenido los países de Occidente, ¿no? Esto en Asia. Esto en Asia, ¿no? Y bueno, la última noticia, vámonos para acá a hacer un recorrido nada más muy rápido. Esta noticia, bueno, se actualiza, esta noticia es de África, es acerca de del golpe de Estado en Níger. Se actualiza actualmente porque pues todavía no se define bien qué es lo que está sucediendo, bueno, cuál va a ser el resultado de este golpe de Estado. Pero lo voy a explicar muy rápido, voy a hacer un contexto también muy rápido para poder entender por qué es que tanto Níger como otros países como Malí o Burkina Faso han estado teniendo muchos movimientos en contra de Francia, ¿no? Ahí han salido a relucir muchos movimientos donde están quemando banderas y están eh, pisando la foto de Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Y pues para estas personas que me dijeron que no sabían nada y que querían saberlo todo rápidamente, pues nada más les digo, les recuerdo que África, así como muchos países de Asia, así como América, pues fue territorio colonizado por estos países occidentales, ¿no? Por, por Reino Unido, por Francia, por Bélgica, por Países Bajos. Y entonces hay una historia de colonialismo y de explotación, pues muy arraigada a lo largo de la historia en estos países, ¿no? Y de esclavismo y de abuso, ¿no? Entonces, pues estos países no están muy de acuerdo, no están muy felices, ¿no? Con el país colonizador. Muchos de estos países, la mayoría de los países en África, fueron colonizados por Francia. Y en muchos casos, bueno, en todos los casos, pues Francia no les dio un buen trato, ¿no? Como decíamos, pues en una colonización llegan a someter. Entonces, muchos de estos países africanos, en la década de los 60, se empezaron a independizar. Pero hay una cosa importante aquí. En África, en África, la división política no es como o sea, sí, la división política, si vemos un mapa, pues marca ahí la división de los países, pero no corresponde con la población. En África, así como en el norte de América, donde había muchos indios seminómadas, los Cherokees, los Sioux, los Mohawk, ¿no? Todos estos grupos que estaban en el norte, también en África había muchos grupos, también seminómadas, que abarcaban grandes territorios y que se movían y que eran muchísimos, ¿no? Y que cuando llegan los europeos a colonizar, van a dividir como a ellos se les ocurre las fronteras de los países, y en la mayoría de los casos, perdón, en muchos casos, las fronteras van a quedar divididas. Entonces, pues van a atravesar, las fronteras van a atravesar el territorio que originalmente era de una tribu. Entonces van a crear muchos conflictos porque lo que ellos van a querer es dividir el territorio, y muchos de los gobernadores y de los pueblos que estaban en África no lo van a reconocer, ¿no? Es como si de pronto el territorio es de un estado. Es que iba a poner un ejemplo de México, pero la idea es que lo pueda entender cualquier persona del mundo, ¿no? O bueno, cualquier persona de América Latina o de habla hispana, por lo menos. Entonces, bueno, imagínense pues que el territorio, la gente camina de forma seminómada, o pertenece a un territorio que de pronto ya está limitado por otro estado, ¿no? Entonces ellos dicen, no, no lo reconozco, pues siempre toda la vida mis ancestros, todos hemos transitado por aquí y yo tengo el derecho de paso, ¿no? Entonces ahí vienen los conflictos, porque de pronto ya en cuestión política dicen, no, pues sí, está muy bien, pero ya hay fronteras, entonces tú no tienes que respetar la frontera. Y eso ha provocado una gran serie de movimientos militares que buscan reivindicar su territorio propiamente, ¿no? Entonces se enfrentan a los gobiernos creados en el momento de las independencias, ¿no? Como decíamos, en 1960 se van Francia y Reino Unido, y dicen, bueno, que ya habían perdido la guerra también. Bueno, la habían ganado, pero estaban totalmente destrozados y ya no podían sostener el discurso de la libertad, ¿no? Que tanto
estaban haciendo referencia a la libertad, cuando los nazis los estaban masacrando, y cuando termina la guerra, pues ellos ya también con qué cara podían ellos masacrar a los africanos, ¿no? Entonces todavía les costó 15 años en el que pudieran darle libertad a los africanos, a los pueblos africanos, y les dan la libertad, pero les dan la libertad con estas fronteras ficticias y los dejan. Y entonces, pues los africanos empiezan a pelear entre ellos porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, esta ha sido así a muy grandes rasgos la dinámica de la geopolítica en África, en el centro de África, dentro de muchos países que, pues, que como decíamos, no corresponden, ¿no? Entonces, bueno, no corresponden y además, bueno, hay otras cuestiones también, no vamos a tocar ahorita acerca de los grupos terroristas, ¿no? Que en algunos países se han establecido. El ISIS, por ejemplo, que es un grupo también terrorista, is- es islámico, es, bueno, se desarrolló en algunos de los países de África y también ha representado una afrenta a la seguridad del país, ¿no? También los grupos terroristas también le entran a la guerra, a las guerras de guerrillas que hay dentro de los países para quedarse con el poder. Entonces, pues hay un caos, ¿no? En términos muy generales, en muchos lugares de África hay un gran caos y hay constantemente golpes de Estado por la debilidad que tienen los gobiernos de mantener el poder, ¿no? Bueno, la cuestión es que muchos de estos grupos coinciden con que no quieren que haya ningún tipo de intervención, en este caso de Francia, ¿no? Porque a pesar de que se fueron los franceses en la independencia, sigue habiendo consultores franceses políticos, sigue habiendo empresas explotadoras francesas, ¿no? Se sigue explotando los minerales de África, siguen explotando a los trabajadores, dándoles un sueldo de miseria, etcétera. Y entonces hay una inestabilidad económica y política en África. Y en este marco, pues se da el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado en Níger, en donde se quita al presidente, el presidente Mohamed Bazoum, lo quitan del poder, lo quita un general que se llama Abdurrahman Tiani y lo quita del poder eh, precisamente porque no había podido mantener la seguridad dentro del país, ¿no? Y al quitarlo del poder, inmediatamente Francia, que reconoce al gobierno anterior, o sea, al gobierno de Mohamed Bazoum, eh, se le ocurre que puede mandar soldados, que puede haber una intervención para ayudar, una intervención francesa, para ayudar al presidente de Níger a mantener el poder. Porque este presidente de Níger pues tiene los contactos directos con las empresas, ayuda a Francia a que exploten los recursos de Níger. Y es uno de los motivos también por los cuales lo derrocaron, ¿no? Los nacionalistas o el grupo militar que estaba en contra del gobierno. Entonces, en ese momento, en el momento en el que a Francia se le ocurre intervenir, en el que hay varias organizaciones, hay una organización de países africanos, la CEDEAO, que es una organización de cooperación económica de los países africanos que también se reúnen y participan y opinan acerca de lo que sucede en África. Y también dicen, no, pues sí, creemos que lo más importante, es muy posible que vayamos a probar o a sugerir una intervención por parte de las fuerzas de Francia, ¿no? De las fuerzas militares de Francia. Entonces en ese momento, como decíamos, los grupos que también son militares, que han accedido al poder, son juntas militares que gobiernan en Malí, en Burkina Faso, en Guinea, por ejemplo, también, han dicho que no quieren absolutamente nada con los franceses, no quieren ninguna intervención francesa. Y en el caso de que cualquier militar francés intervenga en Níger, tanto Malí como Burkina Faso como Guinea van a considerarlo como una intervención directa a ellos y van a apoyar militarmente a Níger y a este general Tiani, que es el que tiene el poder actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ya explicamos más o menos por qué se dan los golpes de Estado en África. Y en este caso está aunado
a este sentimiento anticolonial, antifrancés, que exigen la no intervención de Francia y de hecho la total salida de todos los miembros de Francia, de todos los consultores franceses, de todos los militares franceses que todavía tienen de alguna manera injerencia en el país para conseguir digamos, una independencia total, ¿no? Total de África. En esta época, en el 2023, en la que todavía pues hay una gran inestabilidad en muchos países de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues con esto terminamos las 5 noticias más importantes de la semana. Los vuelvo a invitar a que nos sigan por estos podcasts que vamos a estar subiendo. Subimos los videos de algunas cuestiones que suceden en el mundo. Subimos mini videos en donde explicamos algunos de los temas del curso para entender lo que pasa en el mundo. Subimos también la serie para entender lo que pasa en el mundo con conflictos de la actualidad. Y bueno, en todos ellos ustedes están bienvenidos e invitados para que opinen, comenten, pregunten y podamos hacer una relación más directa, más estrecha y podamos ayudarlos en este camino, en este objetivo que tenemos en el escritorio internacional de poder entender lo que pasa en el mundo. Yo me despido, muchas gracias, mi nombre es Ludwig Hense y ya saben, nos veremos en el futuro.